En la parte inferior del cerebro, en esta zona de aquí aproximadamente, se encuentran unos núcleos, que son los núcleos supraquiasmáticos, que son los que actúan como el reloj biológico del organismo. De hecho, ellos son los que nos marcan nuestra ritmicidad. Los viajes transoceánicos o los cambios rotarios en el trabajo son ejemplos de cómo la vida moderna nos obliga muchas veces a seguir ritmos de luz completamente distintos a los que se dan en la naturaleza. Como consecuencia, nuestro organismo se resiente. Nos sentimos cansados, no podemos dormir. En definitiva, notamos un fuerte desajuste en nuestro reloj biológico. Lo que estamos estudiando aquí precisamente es cómo responde, cómo se producen estos desajustes y cuál es el mecanismo que hay detrás de todo esto para poderlo entender y tratarlo de la manera mejor posible. Nosotros trabajamos con la rata como animal de experimentación. Entonces lo que hacemos es someter a este animal a ciclos de luz-oscuridad distintos del de 24 horas, que es el habitual. Es decir, nosotros sometemos al animal a ciclos de 22 horas, 11 horas de luz, 11 horas de oscuridad, para ver qué es lo que sucede con sus ritmos. Después de un mes de monitorizar la actividad motora de la rata, observamos gráficas de este tipo. Esto mostraría una actividad motora normal de la rata sometido a un ciclo de luz-oscuridad de 24 horas, es decir, un ciclo día y noche normal. Lo que vemos es que el animal se representa en negro cuando está despierto y en blanco cuando el animal está dormido. Lo que vemos es que cada día empieza su actividad, cada día a la misma hora. Es como si nosotros nos levantáramos cada día a la misma hora. En el caso de un animal disociado, la gráfica es totalmente distinta. Veríamos una gráfica de este tipo. Vemos que el animal intenta seguir el ciclo día-noche impuesto de 22 horas, intenta despertarse cada día a la misma hora, pero no lo consigue. Al mismo tiempo sigue presentando un ritmo endógeno. Al estudiar la actividad cerebral de ratas sometidas a un ciclo de 22 horas, se observó cómo su reloj biológico se había disociado. Estos animales pasaron de tener un solo reloj a tener dos relojes internos. Uno que seguía el ritmo impuesto y otro que respondía al ritmo de 24 horas propio del animal. Bien, esto que acabamos de ver en las ratas, la disociación de los ritmos, por lo que hemos visto, nos hace pensar que pueda suceder algo parecido en humanos, es decir, que se produzca un desajuste de los ritmos, no solo de actividad, sino de otros ritmos en general del organismo. El estudio de la cronobiología, la cronovigilia en sí misma, no nos sirve solamente para estudiar estas situaciones anómalas que acabamos de ver, sino para entender cómo funciona el organismo y para establecer tratamientos o incluso hacer diagnósticos teniendo en cuenta las variaciones que tienen lugar a lo largo del día y de esta forma optimizar pues el efecto de los fármacos o en definitiva mejorar la salud de los individuos. El 25% de la población occidental sufre de hipertensión. Eso significa que en España hay de 6 a 8 millones de hipertensos. Aquí, en Santiago de Compostela, un grupo de médicos trabajan en cronoterapia para lograr tratamientos personalizados según las características de cada paciente. La cronoterapia en el ámbito de la hipertensión arterial ha permitido demostrar cómo diversos fármacos antihipertensivos presentan características tanto de eficacia como de posibles efectos secundarios y por lo tanto de seguridad que dependen marcadamente de su hora de administración. Es decir, un mismo fármaco administrado a diferentes horas actúa como dos fármacos diferentes. Para descubrir la mejor hora para la toma, los médicos estudian en cada paciente cómo varía su tensión. La presión arterial es un parámetro variable que en relación al tiempo a lo largo de 24 horas va cambiando. De tal manera, es decir, que cuando el sujeto con la presión arterial normal e incluso el hipertenso, es decir, se levanta por las mañanas, la presión arterial, como veremos en esta gráfica, tiene tendencia, es decir, a elevarse para mantenerse así a lo largo del día y cuando el sujeto, es decir, se va a la cama, concretamente con el reposo nocturno, la presión arterial tiende, es decir, a descender al mismo tiempo que a la mañana siguiente de nuevo tiende a elevarse. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los sujetos con presión arterial normal y lo que hemos asumido que le ocurre a casi todos los pacientes hipertensos. Un sofisticado y pequeño medidor, el Holter, es el responsable de obtener los datos más precisos. Ese es un pequeño dispositivo de unos 230 gramos aproximadamente. Se puede programar con el ordenador para que esto de alguna forma indique ya, digamos, las características del paciente que lo va a llevar. Igualmente se programa el intervalo de medida que nosotros vamos a querer, pues pueden ser cada 15, 20, 30 minutos. Este dispositivo el paciente se le coloca en el hospital,
al cabo de 48 horas lo devuelve y se trasvasan los datos al ordenador, de forma que eso nos permite ya hacer un procesado de las lecturas de la presión arterial y por lo tanto poder establecer un diagnóstico apropiado. Gracias a este innovador sistema se ha descubierto que una gran cantidad de hipertensos no reducen su tensión por la noche. Hay un grupo de pacientes hipertensos que, además de tener su presión arterial elevada a lo largo del periodo diurno, durante el periodo de actividad, mantienen una presión arterial nocturna exactamente igual o incluso más alta por la noche que por el día. Es decir, son pacientes que no tienen un patrón reductor de su presión arterial durante el periodo nocturno. Y lo que hemos visto son que estos pacientes, en principio, representan el 50% de la población hipertensa. Y en segundo lugar, que estos sujetos tienen 3 veces más riesgo de eventos cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares que los individuos hipertensos con descenso nocturno de su presión arterial. Y no solo se ha conseguido detectar a estos pacientes de alto riesgo. Al conocer con exactitud cuándo les sube y les baja la tensión, se ha podido determinar la mejor hora para ser medicados. Un determinado fármaco administrado en la hora correcta permite, una vez que conocemos esa información, hacer que el paciente de mayor riesgo, que es aquel que tiene una alteración nocturna de su presión arterial, se pueda controlar de forma adecuada, cosa que no se conseguiría administrando ese fármaco a una hora diferente. Esta es la clave de la cronoterapia. Bueno, a la luz de estas conexiones entre la medicina y la cronobiología, está claro, digo yo, ¿no, Ana y Juan Antonio, que algunos medicamentos sería mejor tomarlos, y los médicos nunca dicen nada de eso, a unas horas determinadas, en preferencia a otras, ¿no? Sí, sí. La aspirina, los anticoagulantes, ¿qué pasa con eso? Es que no se nos dice nada. Hay una rama de la cronobiología que se llama cronofarmacología, que estudia específicamente cuándo es mejor administrar un medicamento en función de las horas del día. Incluso se podría hablar más de la época del año, pero vamos a centrarnos solamente en el día, ¿no? Multitud de medicamentos tienen momentos en los cuales producen un efecto positivo mayor y los efectos indeseados, los efectos contrarios o adversos son menores. Tenemos que buscar y que encontrar esas horas. Dime un ejemplo, los anticoagulantes, por ejemplo, oye, que los consume toda la gente que tiene miedo de tener